acuerdo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, una vez más, el título del conversatorio de hoy, estructuración y normalización de artículos científicos. Les recuerdo a quienes están ingresando apenas, están invitados como panelistas el doctor David Piñero de España, el doctor Sergio Mario García de Colombia, la doctora Sandra Carolina Durán también de Colombia. Y como les decía hace un momento, vamos a tocar el tema del preámbulo de lo que es nuestra primera convocatoria a la postulación de artículos, que al final de la conferencia daremos unas pautas generales para que podamos proceder con ello, ¿vale? Entonces iniciamos con un tema más bien general y un tema de justificación del porqué de la revista, y dándole la bienvenida al doctor David, quien no necesita presentación tampoco, desde luego. Doctor David, básicamente el tema introductorio, ¿no? La dinámica de la optometría o de las especialidades de la optometría y particularmente de la contactología latinoamericana y mundial. Entonces la pregunta recurrente que se hacen los colegas es, ¿qué entramos o qué necesidades entra a cubrir una revista como la nuestra, una revista de divulgación, en medio de toda esta dinámica de la especialización de la optometría latinoamericana y mundial, y más concretamente en el campo de la contactología? Doctor David, el auditorio es suyo. Primero, agradeceros la invitación a este evento. En principio, yo creo que el desarrollo de plataformas en las que divulgar cómo se realizan las cosas en la contactología, además de desarrollar estudios que permitan generar una práctica basada en la evidencia, creo que es el futuro para lograr todavía un mayor reconocimiento de nuestra disciplina. Además, es cierto que en optometría estamos muy acostumbrados a trabajar muchas veces en función de criterios muy subjetivos, y yo creo que el hecho de que sigamos, como se está haciendo, sigamos el desarrollo de esa cantidad tan interesante que se está produciendo en los últimos años de producción científica, especialmente en el ámbito de la contactología, nos está permitiendo que pues todo lo que hagamos tenga una consistencia mucho mayor, como es el caso. Yo creo que el mayor ejemplo es el del control de la miopía, tanto con la ortoqueratología como las lentes de contacto de desenfoque periférico, cuya evidencia es innegable gracias al trabajo y al desarrollo de gente que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a desarrollar estudios de calidad en ese área. Por lo tanto, yo sí creo que sigue habiendo un hueco. Creo que Latinoamérica especialmente tiene mucho potencial y con el tiempo tiene que desarrollar esa capacidad de desarrollar esa práctica de la evidencia. Por lo tanto, yo sí que le veo un último potencial. Perfecto. Ahí hay un micrófono abierto. ¿Me oyes? Sí. Entonces, en principio, ese sería mi punto de vista. Yo sí que creo que esta revista tiene hueco y además es muy importante divulgar sobre todo los conocimientos científicos que se consiguen en el ámbito de la contactología para que sigamos con ese ejercicio de la contactología basándose en la evidencia. Yo creo que va a tener un éxito importante y que va a ser pues, un punto de referencia en todo el ámbito latinoamericano. Así que yo os congratulo por la iniciativa y desde luego podéis contar conmigo para lo que necesitéis y le auguro un buen futuro. Muchas ¿Queréis gracias. que pasemos al siguiente punto?
El audio del doctor Piñero no se está escuchando bien, no sé, ¿todos se escuchan bien? No, se está oyendo entrecortado, un poco Se escucha entrecortado. entrecortado, sí. Doctor Piñero, no sé si sea posible que de pronto se acerque un poco al router, porque el audio se Sí, está escuchando entrecortado. vale, ¿me oís ahora mejor? Mm. ¿Me oís ahora mejor? No, no, se escucha entrecortado. Vale, vamos a ir a otro. Es que la zona donde estoy tiene una cobertura limitada. ¿Me oís ahora mejor? Un poco mejor, un poco. Vale. Sí, sí, hay interferencia ¿Aquí mejor? el sonido. ¿Aquí un poquito mejor? Sí, señor, ahí Sí, ahí ya se mejoró. va mejorando, sí. Perfecto, sí, mira, además contestan por ahí que sí, que está bastante mejor. Sí, señor. Vale, pues simplemente lo que os he comentado, que yo creo que esta revista Contactology va a ser pues un punto de referencia importante para todo el ámbito latinoamericano, puesto que va a permitir difundir y divulgar el contenido de todo lo que es la evidencia científica que se genera en el ámbito. Por lo tanto, yo creo que estamos en algo que hay que potenciar y que espero que, bueno, seguro que le auguro un gran éxito, pero que con el tiempo pueda llegar a ser incluso también un referente internacional. Doctor, muchas gracias. Em, y es cierto, lo que comenta el doctor Piñero, pues básicamente ha sido una suma de esfuerzos de colegas muy activos en el área de la investigación, de la producción, del ejercicio clínico. Nos place mucho contarle a nuestros acompañantes esta tarde que varios de los colegas han manifestado voluntariamente su interés de participar como revisores de contenidos, como autores postulando su material. Claro. ¿Qué más que la invitación que nos hace el doctor David y ese voto de confianza él desde la investigación internacional como la ejerce, para indicarnos que ese es el derrotero para consolidar realmente todo ese trabajo de base que se está haciendo en la clínica y en la academia latinoamericana? Creo que nos falta ese paso adicional y es sistematizar las publicaciones, y me vale la redundancia, y publicarlas precisamente para que exista una base de referencia y una base de consulta, porque a la Y, larga solamente mediante este modo es que nosotros podemos pues y poner en sobre, consideración, ¿sí? Y sobre todo hay una cosa de lo que comentas que es muy importante, y es que si empezamos a sistematizar, crear evidencia científica de cada una de nuestras prácticas, el problema es que, bueno, lo bueno es que desarrollaremos lo que se denomina práctica basada en la evidencia, la cual nadie puede poner en duda, porque tienes un soporte científico detrás. Por lo tanto, la consistencia y la seriedad que da a la profesión y a nuestra actividad es enorme y eso hay que potenciarlo. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor David. Vamos a pasar al segundo punto, muy frecuente y muy bella esta pregunta además. Eh, nos deja entrever que el ejercicio científico de la profesión no se queda únicamente en una práctica apasionada con todos estos recursos que tenemos ahora de los diseños de materiales, del OCT, de las imágenes diagnósticas, no, sino que en las presentaciones se deja entrever de parte de los colegas en los congresos y demás, se deja ver un componente también muy emotivo, muy personal, muy social, porque muchas veces se cuelan frases en estas presentaciones que se alejan un poco de lo que es la técnica, los parámetros, la precisión, y se va un poco más al discurso de aquel paciente ya estaba desahuciado, ya estaba muy triste, ya estaba muy aburrido, y nosotros logramos hacerle esto y esto y le cambió su vida. Entonces, la segunda pregunta dirigida al doctor Sergio Mario es, doctor, ¿usted cómo ve ese alcance que más allá de los científicos toca la fibra social y el compromiso social que tenemos nosotros como profesionales sanitarios, y cómo la revista puede impactar estas esferas, no solamente los científicos, sino pasar un poco más allá, tocar lo social
lo legal y todos los otros aspectos inherentes al ejercicio de la contactología. Muchas gracias, doctor José Joaquín. Y primero que todo, pues quiero agradecer muy especialmente a la revista Contactology la invitación a participar en este conversatorio al lado de mi querido amigo el doctor David Piñero y de la doctora Sandra Durán. Me siento muy honrado y también estoy muy contento porque estoy viendo acá a las personas que están presentes en esta reunión y muchos han sido alumnos y amigos muy especiales. Yo quiero mencionar algo importante en cuanto a lo que me pregunta José Joaquín, y es que el ejercicio de la contactología está cambiando a pasos agigantados en el mundo y Latinoamérica no está ajena a todos estos procesos de cambio y estamos entrando en lo que es la contactología avanzada. Y esa contactología avanzada que nos lleva a resolver casos difíciles y complicados con diseños de lentes especiales, con manejo de instrumental también más especializado. Hoy en día casi que es imposible hacer un buen manejo clínico de lentes de contacto sin disponer de un topógrafo corneal. Entonces el criterio de manejo y del trabajo en lentes de contacto con los pacientes está cambiando mucho y en el mundo se han creado muchas asociaciones y organizaciones que están muy interesadas en dar respuesta a cómo es el manejo de Doctor Felipe, está escuchando entrecortado. Cortado. Ay, José, tengo un problema, es que mi conexión a internet en mi casa es muy regular, entonces voy a poner más cerquita del micrófono. Sí, perfecto. Entonces, hay una las formas de trabajar. Nosotros desarrollar sistemas de adaptaciones muy especializadas y en los cuales hay que tener, como lo decía David, una evidencia científica de lo que se está haciendo. Si nosotros trabajamos en una forma, digamos, con un criterio clínico seguro, siguiendo las indicaciones de lo que se debe hacer, también hay que reportar lo que estamos haciendo. Y ese reportar lo que estamos haciendo, pues obviamente depende de una autorización previa de los pacientes y podemos contar lo que estamos haciendo, pero previo a un consentimiento de parte de los pacientes. Creo que en todo este desarrollo nuevo de casos clínicos, de formas de adaptación, pues obviamente que es en beneficio de los pacientes, pero los que investigamos y trabajamos en esta contactología nueva, tenemos que tener evidencia de lo que estamos haciendo y un respaldo científico de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entra muy importante todo lo que usted haga, todo lo que usted publique en cuanto a casos clínicos, en cuanto a estudios de casos, debe contar con una previa autorización de su paciente. Usted tiene su paciente, tiene la historia del paciente, pero usted no puede publicar y utilizar esa información en una forma pública si su paciente no se lo ha permitido. Por ejemplo, si usted toma una fotografía del ojo de su paciente, usted tiene que pedirle autorización a su paciente que va a tomar una fotografía de su ojo porque usted es un académico, usted es un docente y quiere utilizar esa información de esa foto para enseñar, para ser académico. Entonces hay que ser muy respetuosos también en cuanto al manejo de lo que estemos haciendo como nuevo. Y obviamente estoy plenamente de acuerdo con lo que dice David, de que vayamos creando una evidencia científica que es la que respalda todo lo que estemos haciendo. Eso para mí es como la importancia mayor y por eso felicito la idea de la revista Contactology, porque la intención que se tiene es comunicar con estudios científicos avanzados todas estas cosas nuevas que estamos teniendo. Pero sí hago un llamado muy especial a todos mis colegas en América Latina y en Hispanoamérica que nos están oyendo en este momento. Mira, hay que prepararse.
hay que estudiar mucho, hay que participar en eventos. Entonces, a veces viene el apoyo de especialistas en enseñar, que es la academia. Por eso, que acá en América Latina varias facultades eh, han tomado el reto de preparar mejor a los colegas, ofreciendo especializaciones muy avanzadas en cuanto al manejo de lentes de contacto, maestrías, y estamos demorados en ofrecer doctorados en optometría acá en América Latina. Este es un aporte que nos pueden dar muy grande los colegas, por ejemplo, de Portugal y de España, que nos llevan una ventaja grande en este manejo de doctorados y estudios de doctorado especializados para esta contactología avanzada. Yo sé que David, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad en su universidad en Alicante, en España, donde ofrece programas, y sé que él generosamente nos puede apoyar mucho acá en América Latina para todo este desarrollo nuevo de contactología especial. Entonces quiero como hacer un llamado, no sé si me salí un poco de la pregunta de José Joaquín, pero me parecía importante dar estas bases como un criterio de responsabilidad por parte nuestra. Gracias, Correcto. Joaquín. Sí, señor. Gracias, mi doctor Sergio. Pues digamos que sí, la pregunta se enfocó de una manera más amplia, la respuesta, perdón, fue más amplia, pero básicamente sí aterrizamos en la idea central, y es que en últimas, el fin último de todo este trabajo de sistematizar es precisamente contar esa experiencia para que el ejercicio de la contactología y de la optometría especializada mejore en función de estos referentes y de estas experiencias de colegas que ya llevan mucho más tiempo trabajando, que en definitiva es la mejor manera de aprender y de perfeccionar el ejercicio de esta especialidad, ¿no? Esta es otra duda frecuente, la vamos a plantear a la doctora Sandra, y es más relacionada con el rol del autor y el autor representando el campo disciplinar, en este caso la optometría contactológica, en medio o en los escenarios de la visibilidad de la producción. Cómo hacer para que realmente la comunicación del nuevo conocimiento sea visible y se apoye en el trabajo colaborativo, no solamente en la fase de investigación y producción de nuevo conocimiento, sino de trabajo colaborativo y divulgación colaborativa del nuevo conocimiento desde ese espacio que usted ocupa en la universidad, doctora Sandra. Bueno, buenas tardes para todos. De manera especial un saludo a los presentes, al doctor David Piñeros, por su amable participación en este evento en América Latina. Referente a lo que menciona el doctor José Joaquín, hay varios puntos a destacar. Uno, como autor, creo que tiene que tener en cuenta varios aspectos. Uno, el qué publicar. Algunas veces nosotros tenemos una cantidad de información de nuestra práctica clínica, algún caso clínico, algún seguimiento que estamos realizando a los pacientes, pero no sabemos de toda esa información que publicamos, o qué es lo que realmente sería nuestro aporte en estos momentos, como no solo investigador, sino también haciendo ciencia y mostrando y divulgando que a otros profesionales también les puede servir. Por otro lado, el cuándo publicar. A veces nosotros como autores o en esa fase de ser investigadores, hemos pensado, bueno, tengo este artículo o tengo este reporte de caso, voy a esperar un cierto tiempo para publicar, y vamos a veces prolongando ese tiempo y no publicamos nada. Entonces es importante que publicar cuándo, y también creo que es importante esta tercera pregunta que uno tiene que realizarse, y es dónde publicar. A veces creemos, y de manera personal digo, tengo una información importante, pero pues tal vez no sea para una revista indexada, tal vez no sea para una revista internacional, pero fijémonos que a veces esos pequeños aportes sí nutren la investigación. El hecho, por ejemplo, yo hago, practico geometría, pero también mi énfasis es la parte básica, y a veces piensa uno que esa parte básica va aparte, lo distinto, lo de contactología, temas de control de miopía,
Y ahí es donde también podemos empezarnos a nutrir de diferentes aportes, lo hablábamos la semana pasada, los diferentes aportes que nos brindan en la optometría, la básica, la administración. Entonces creo que es una manera donde ese aporte del autor puede empezarse a tomar. ¿Qué publicar? Yo que tengo, ¿cuándo lo publico? Entonces tengo que hacer un cronograma, ciertas actividades, decir, esto es lo que voy a publicar, entonces tengo que empezar a realizar una búsqueda de esa información, que a veces eso es otro, digamos, otro concepto que falla muchísimo en nosotros, y es no hay información, no tenemos información de lo que se quiere publicar, pero fijémonos lo que, o las herramientas que hoy día nos brindan estos medios, donde permiten realizar estudios en diferentes modelos, modelos animales, in vitro, y todo eso también nosotros lo podemos aplicar a nuestra práctica clínica. Una vez teniendo en cuenta lo del qué publicar, el cuándo publicar, también podemos ya ver en dónde publicar, y de esta manera es que la contactología o la revista de Contactology quiere realizar este proceso para que cada uno de nosotros nos animemos. Varias cosas, también creo que el autor, pues de manera personal, pienso que deben tener en cuenta los temas interesantes, el interés mío, pero también al lector, a esa persona que va a leer ese documento, entonces tengo que hacerlo de una manera hilando diferentes afirmaciones, diferentes estudios, si en caso dado yo quiero hacer una revisión, un reporte de caso, la motivación, porque eso es fundamental. Yo siempre digo que el que investiga ama la ciencia y la ciencia es fundamental para todo, la importancia de lo que yo voy a hacer, ese aporte que voy a hacer, la intención del tema, y finalmente los aportes y los beneficios creo que son muy importantes, no solamente para ese autor que va a postular su documento, sino también para los que vamos a leer los documentos, que también nos pueden nutrir. No sé si me escuchan. Sí te escuchamos, Sandrita. Gracias, tengo interferencia de internet. José Joaquín, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado, José. Aló, ahí sí. Doctora Sandra, excelente, muchas gracias por su aporte y claro, complementando un poco, pues es precisamente el rol que se tiene, sobre todo desde los actores académicos, quienes trabajamos en el área, muchos colegas que están aquí que trabajan en la academia, precisamente de orientar, ¿no? Pues se encuentra uno con esos escenarios del autor, hay de todos los perfiles, ¿no? El autor que tiene un muy buen trabajo, no lo tiene sistematizado y tiene algo de inseguridad y temor, y muchos de ellos en ocasiones llegan a nunca publicarlo. Entonces es como precisamente brindar esas orientaciones, sobre todo en las nuevas generaciones, para saber en qué tipo de revista postular para no fallecer en el intento, cómo preparar los documentos, porque todos los medios de publicación tienen sus pautas para los autores, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros en esa guía y en esa orientación, para que toda esa generación que viene atrás, que produce tanto, pues se llene un poco de confianza, se someta un poco a lo que es la normalización básica de un documento y realmente todo ese conocimiento no se quede en un disco duro, ¿no? Sino que realmente sea sometido a una evaluación, porque a la final así es que se aprende, ¿no? Chocándonos un poco, recibiendo la crítica académica hasta que finalmente logramos la publicación. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra. Yo hago al respecto de lo que habló la doctora Sandra, y antes de darle paso al doctor David nuevamente, hablo un poco de lo que es la vocación y objeto de la revista Contactology. Precisamente desde que se concibió la revista se buscó brindar un medio de divulgación, la definimos más firmemente como un medio de divulgación más que como un medio de publicación científica, precisamente para dar cabida a las publicaciones formales que se han sometido a toda una metodología rigurosa de investigación, tanto a ese tipo de publicaciones como a aquellas que sin tener toda esa rigurosidad científica no dejan de ser un muy buen aporte para el estado del arte o para la discusión del campo disciplinar. Y por eso ya en los documentos de soporte que le brindamos a los autores están las tipologías de artículos que se admiten en las convocatorias de Contactology, para que precisamente se entienda cuál es
el alcance de la revista y todo tipo de publicación que clasifique allí pueda ser sometida a evaluación con nosotros y eventualmente reciba el acompañamiento para llegar a feliz término y a la publicación, ¿sí? Doctor David, nuevamente le pedimos su orientación con respecto a la pregunta que no puede faltar en estos conversatorios. Esta yo creo que es la pregunta de las más obvias. Las tipologías de documentos postulables. Y básicamente, pues hay un conocimiento de quienes ya han publicado y un desconocimiento, sobre todo de estudiantes o de colegas que han hecho mucho trabajo clínico, pero que jamás han postulado, respecto a eso, que son las tipologías de un artículo de investigación puro y duro, de un estado del arte, de un artículo de reflexión, de discusión, o finalmente los reportes de casos, y algo que ha estado muy en boga últimamente, ha tenido mucho movimiento y emerge como una nueva tipología de publicación, que es la fotografía clínica. Sus orientaciones, sus recomendaciones, doctor David. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿me oís? Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Perfecto. A ver, dentro de las tipologías de estudio que hay, tenéis que pensar que en función del diseño y de la rigurosidad, estaremos hablando de que proporciona mayor o menor nivel de evidencia científica. Evidentemente, un caso clínico no deja de ser una peculiaridad, que puede ser interesante y puede ser el inicio de estudios a posteriori mucho más importantes. Pero evidentemente lo más relevante van a ser los estudios comparativos, los ensayos clínicos, que son los que nos van a dar más fortaleza. Es cierto que yo creo que en una revista que inicialmente va a ser más didáctica, más vamos a decir, de divulgación, yo creo que es interesante, además de que la gente presente sus casos clínicos, tener la posibilidad de incluir artículos de revisión bibliográfica sobre temas de interés dentro de la contactología. Incluso se podrían hacer artículos de resumen de las últimas publicaciones científicas de alto impacto en una determinada categoría de la contactología. Podría ser interesante. Esto es algo que va a hacer que el lector entienda todo lo que se está haciendo en este ámbito y por lo tanto tenga conocimiento de qué es lo que puede o no puede aplicar en función de los últimos estudios. La fotografía también es interesante, es un tema chulo para una revista de divulgación, nos va a proporcionar mucha información, pero la fotografía en sí no es, si no va acompañado de un análisis, de una determinada información, no es contenido científico en sí. Sí que tiene una relevancia clínica y evidentemente me parece interesante que lo incluyamos y además hay imágenes de gran interés, pero tenemos que diferenciar lo que es un contenido más divulgativo de un contenido puramente científico, que serían en sí los estudios desde la serie de casos, que es el menor nivel de evidencia, al ensayo clínico controlado y aleatorizado, que sería el mayor nivel de evidencia, o la recopilación de los resultados de distintos ensayos clínicos, que es lo que se conoce como metaanálisis, que eso sería ya el mayor nivel de impacto. Pero inicialmente yo creo que lo importante es empezar dando la posibilidad que la gente divulgue sus casos, resumir información publicada a nivel de revistas de alto impacto y sobre todo, digamos, hacer accesible la información científica a todo el mundo. Esa sería mi recomendación. Perfecto. José Joaquín, hay una mano levantada del doctor Leonardo Orjuela, creo que tiene una pregunta, entonces para que le demos espacio a la pregunta. Vale, José, le damos audio, sí, al doctor Leo, más fácil porque no puedo acceder desde aquí al chat. Sí, muy buenas tardes, un saludo especial a todos los colegas, especialmente al doctor David Piñero, que se encuentra ya. David, ¿cómo estás?
y a todos los que nos Muy bien, encantado acompañan. de verte. Súper bien. Bueno, no, mire, yo creo que uno de los retos que debe pretender esta publicación es animar al colega latinoamericano a generar el espíritu de la publicación. Y en eso yo creo que de pronto, David, tú nos puedes dar como una mano de cómo podríamos, digamos, iniciar, porque muchos tenemos reportes de casos, algunos hemos participado, por ejemplo, en ensayos clínicos, pues ya hemos hecho, digamos, algunos de estos, pero nunca nos hemos atrevido, digamos, de manera particular a publicar, porque o nos falta un poco como de, digamos, de presteza en la parte de escritura, en la parte de mejorar toda esa parte como estadística, eso. ¿Cuál sería como la clave allí que nos digas, ve, ustedes pueden de esta manera empezar, sobre todo al colega latinoamericano que no está, digamos, en una institución de salud, que no está, digamos, cobijado dentro de un programa, digamos, como una universidad, un programa educativo? ¿Qué recomendación nos podrías dar tú? Yo lo que creo es que lo primero de todo que deberíamos de hacer, y eso es una cosa que desde hace mucho tiempo en España se inició, es el tema de fomentar las sesiones de entrenamiento o de formación de cómo interpretar artículos científicos, los distintos tipos de artículos científicos, cómo se redacta un artículo científico. Yo lo que creo es tanto de contactología para intentar fomentar ese tipo de divulgación, porque es lo que la gente necesita ahora mismo. Yo creo que iniciarse, la mejor manera simplemente es utilizar la referencia de otros artículos científicos inicialmente. Si yo quiero reportar un caso clínico, que inicialmente es lo más sencillo de preparar, yo lo que haría es utilizar algún caso clínico de referencia que me guste, que haya sido publicado y un poco evocar o intentar simular esa estructura, con la introducción, la descripción del caso y la discusión. Pero es importante, en mi opinión, hacer sesiones de formación en los distintos eventos que hay a nivel científico una vez que pase toda esta locura del COVID. El que empecemos en Latinoamérica a hacer ese tipo de entrenamientos. Yo tuve una experiencia en Ecuador, una de las veces que fui a un congreso, hicimos un taller de cómo elaborar un artículo científico y para mi sorpresa el taller estaba lleno y era las 9 de la mañana, bastante pronto, con lo cual sí que tenéis interés y yo creo que es un tema que hay habría que fomentar. No, muchas gracias, David. Y es que eso es lo más importante. Yo creo que en la medida que nosotros, digamos, tengamos un mayor acercamiento entre todos a esa parte de cómo fomentar la escritura y la divulgación sería mucho mejor. Acá, a nivel oftalmológico, digamos, nos llevan un poco de ventaja porque ARVO hizo algo que se llama Colombian ARVO y ha fomentado a nivel de las residencias de oftalmología, digamos, la publicación de pequeños artículos, la publicación de ensayos clínicos, la publicación de una serie, digamos, de investigación que parte de las ciencias básicas y de la epidemiología simple, como por ejemplo mirar los perfiles poblacionales, enfermedades en la población general, etcétera, y empezando así para poder hacer posteriormente, pues como publicaciones mucho más complejas, o ensayos clínicos aleatorizados, doble ciegos, que por supuesto son mucho más complejos y mucho más costosos, ¿cierto? Además que tenemos la limitación que aquí en Colombia muchos de estos ensayos requieren pues de grupos de investigación que tienen que estar avalados por el INVIMA y que deben tener un comité ético pues donde pues para poder hacer el ensayo, digamos, de algún medicamento o de algún dispositivo médico, ¿cierto? Pero en principio creería que lo que vos decís de empezar como a hacer divulgación
y a juntarnos y a darle a la gente el ánimo y conocer más sobre la escritura y el conocimiento de eso, sería como una buena manera de iniciar. Acabas de dar una idea muy importante que también para hacer investigación es necesario cumplir una serie de normativas. Es decir, no es que yo quiero hacer investigación y me pongo a hacer investigación. Es decir, por ejemplo, aquí cualquier tipo de estudio en España debe de ser evaluado por un comité ético y debe de pasarse el currículum del investigador principal. En el caso de que se trate de producto sanitario, tiene que pasar por lo que se denomina en España un CEIM, un Comité Ético de Investigación Médica, y en la lente de contacto evidentemente se considera producto sanitario, con lo cual hay un control muy exhaustivo de las investigaciones. Acordaros que según lo que se denomina la Declaración de Helsinki, es muy importante que tengáis en cuenta que está terminantemente es antiético experimentar con los seres humanos. Es decir, nosotros no podemos probar nuevas técnicas, nuevas cosas de manera experimental sin que eso haya pasado una evaluación regulatoria. Eso es muy importante. Muchas gracias, David. No, eso era como mi aporte. Muchas gracias, doctor José Joaquín, quien es el moderador de esta sesión. Y lo que el doctor David dice que es muy importante, no solamente es que queramos hacer la parte de investigación, sino que también en algunos casos publicar la investigación significa enrolarse dentro de un grupo que tenga ciertas características. Y muchos de nosotros, pues, tenemos acceso a los grupos, no publicamos, y otros quieren hacerlo y no tienen acceso a los grupos. Entonces ahí nos vienen un poco como estas dificultades en la parte de investigación. Muchas gracias. Correcto. Doctor David, yo le formulo otra pregunta respecto a los comités de bioética precisamente. El comité de bioética responde a la esfera del investigador más que a la esfera editorial, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cómo desde el equipo editorial, cómo se maneja o cómo se controla digamos que el cumplimiento de esos requisitos éticos de un equipo o de una persona o de un colega que está postulando con nosotros y que no tenemos una manera certera o rápida o confiable de verificar que ese manejo ético de lo que se está postulando para investigación cumple con esos requisitos? ¿Cómo hacer desde la editorial, si eso es una esfera ajena a la editorial, para manejarlo? A ver, eso es complicado y en todas las revistas científicas lo que se le pide es que asegure que ha cumplido o ha seguido los principios de la Declaración de Helsinki y por lo tanto que está siguiendo los criterios éticos internacionales. Y eso habría que preguntarlo siempre. Lo que pasa también es que a la hora de valorar la evaluación por el comité ético cambia mucho la normativa en función de cada país. Entonces, cada uno debe conocer dentro de su país qué es lo que tiene que seguir y qué pasos o qué tipo de regulaciones o de normas tiene que seguir. Por lo tanto, es importante que eso cada uno lo sepa dentro de su ámbito territorial, exactamente qué es lo que necesita para poder obtener una aprobación ética de un determinado estudio. Pero es importante que ese factor se tenga en cuenta. De hecho, hay muchas revistas a nivel internacional que no solamente piden el nombre del comité ético al cual ha aprobado, sino que le mandes el código de aceptación de dicho comité. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, en esa exigencia de requisitos adjuntos al documento postulado, pues es una responsabilidad del comité editorial y de la revista garantizar que el postulante adjunte toda esta documentación y, lógicamente, verificar que esas certificaciones o esas aprobaciones procedan de un grupo ético debidamente registrado o reconocido, aunque sea extraterritorial, aunque sea diferente al sitio de domicilio de la revista, que en este caso es Colombia. Es eso, ¿cierto, doctor? Mire.
Hola. Creo que se fue la señal del doctor Piñeros. ¿Perdón? Doctor David, ¿usted oyó la pregunta? No. Bueno. Yo estoy en una charla. Tiene alguna dificultad con la conexión, entonces la retomaremos adelante para poder dar trámite a lo que nos queda pendiente, ¿sí? Bueno. Esa pregunta también es para el doctor Piñero, pero creo que está fuera del aire. Si no, pues la vamos adelantando. Doctor Piñero, ¿usted nos escucha? ¿Me oyes? Ahí, perfecto. Sí, disculpa. Es que estoy en un lugar con poca cobertura, no sé lo que voy a aguantar. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Perfecto. Doctor David, estas dos preguntas que vienen también son para usted. Respecto a la estructura general de un artículo de divulgación, una invitación. Sí. Quizá ha sido como el mayor temor de esos colegas que están muy animados a publicar, pero que no dejan de sentir temor porque es su primera vez, es la primera vez que van a presentar un documento. Atendiendo la recomendación suya de tomar otros documentos ya elaborados como referencia, ¿qué pautas generales, por lo menos para que tengan un esquema mental, qué pautas generales en cuanto a la estructura de un documento de divulgación se deben tener en cuenta? A ver, un artículo científico es, independientemente de la revista, que cada revista muchas veces tiene sus peculiaridades, siempre tiene una introducción, ¿vale? En la que vas a intentar de manera breve introducir el área de investigación de la que va tu artículo y sobre todo que justifiques el por qué hay que hacer esta investigación, por qué la has hecho. ¿Vale? Un poco saber el objetivo. En segundo lugar, viene material. Desde un punto de vista, tenéis que tener, desde un punto de vista científico, tenéis que tener en cuenta que cualquiera descripción de cualquier artículo tiene que ser lo suficientemente detallada como para que cualquiera la pueda reproducir, en el que pone el análisis de todos los datos que has obtenido en tu artículo y luego viene la discusión. La discusión es intentar buscar una explicación al resultado de tu estudio, pero nunca copiar otra vez los resultados, que eso es uno de los fallos de algunas personas que se inician investigación, que vuelven a copiar los resultados. No, la discusión no es volver a decir que esto sale mayor, que esto no, sino el por qué tú crees que sale mayor. ¿Qué explicación das? ¿Hay artículos previos? Que si hay previos, ¿por qué hay diferencia entre mi artículo y el otro? Etcétera. Y eso es un poco, bueno, y luego el listado de referencias que tiene que ir con la normativa que establezca la revista, que suele ser el formato Vancouver. Y, en principio, esa es un poco la estructura básica de cualquier artículo. Por lo tanto, es cierto que cada revista muchas veces tiene sus peculiaridades, sobre todo en el formato de las referencias, en el lenguaje, sobre todo el tema del inglés. Hay algunas diferencias entre unas revistas y otras, en el tema de más inglés americano, más inglés europeo, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso. Perfecto. Doctor David, no podemos cerrar esta pregunta sin un complemento. La estructura general del resumen. El resumen muchas veces se ve como, se le resta importancia y se ve más como un apéndice o como un requisito a cumplir en un artículo científico, pero sabemos la importancia que tienen los resúmenes para el tema de los buscadores, etcétera. Ese resumen también debe tener una estructura, su opinión al respecto del resumen específicamente. La estructura del abstract o resumen, más o menos, en función de la revista, sigue la misma estructura que el artículo, es decir, purpose o objetivo, methods, material y métodos, results y conclusions. Es un poco, esa sería la estructura. Lo que pasa, sobre todo en el ámbito de la oftalmología especialmente, hay algunas revistas que piden una estructuración un poquito más detallada, hablando
definiendo las principales variables de medida, los main output measures, settings, lo que es la estructura. Por eso es muy importante cuando vas a enviar un artículo a una revista el leerse las guidelines, porque a veces se te puede rechazar o tirar hacia atrás un artículo porque no cumple las guidelines que te están pidiendo. Pero en principio la estructura es la misma. Sí que deciros que los reviews muchas veces se aceptan los resúmenes desestructurados, es decir, sin estructura. Simplemente un resumen de lo que es el contenido del review. Pero normalmente sigue esa estructura. Perfecto, doctor. Hay un micrófono que nos está haciendo ruido como de viento. Sí. Está haciendo un poco fuerte el sonido, ¿sí? Listo. Doctor, excelente, excelente, porque yo quisiera básicamente pues complementar a lo que dice el doctor David, como se expresan muchos investigadores del resumen. El resumen es todo el artículo, pero en pocas palabras, ¿no? Es como un abrebocas y realmente es lo que mucho investigador lee primero antes de abordar incluso el documento in extenso. Entonces el resumen debe ser tan cautivante y debe representar absolutamente todo el contenido del artículo de manera tal que atrape al lector, si es que es eso lo que está buscando. Entonces, es algo pues que ya en las otras capacitaciones estaremos ya detallando un poco más y profundizando, porque no es realmente pues es una invitación a leer el documento y está bien estructurado. Tenemos el micrófono fantasma otra vez. ¿Cuál será? Hay un micrófono fantasma. Bueno, ya vamos adelantados, yo creo que ya vamos terminando. Aspectos legales. Esta pregunta se la extendemos a los doctores Sergio Mario y la doctora Sandra, sobre todo pues porque ellos también manejan dos frentes muy particulares. Por la parte del doctor Sergio Mario, la industria, la innovación y desarrollo, y por parte de la doctora Sandra, todo lo referente a frente académico e investigación. Elementos a tener en cuenta desde la parte legal, como la cesión de derechos, a qué condiciones se somete un autor cuando postula su artículo a una revista científica y qué obligaciones contrae la revista en cuanto a estos elementos, la cesión de derechos, los consentimientos informados, el comité de ética o los aspectos éticos y demás. Desde ambos frentes, doctor Sergio, doctora Sandra. Hola, David. No te veo, ¿eh? ¿Dónde está? No te veo. Doctora Sandra, ¿inicia o el doctor Sergio Mario? Yo creo que primero es la doctora Sandra y después, pero no está por ahí como lista. Perfecto. Doctor, bien pueda, si le cedemos. Bueno, mire, hay varias cosas importantes en cuanto a esa pregunta, José, en cuanto a los derechos. Hay derechos, digamos, que de pronto son propiedad del autor, que no se pueden, digámoslo así, utilizar o comercializar, digámoslo así. Por ejemplo, el diseño de un lente. El diseño de un lente de contacto es algo muy personal, pero el que hace el diseño tiene que registrarlo para poderse proteger de la posibilidad de que se lo copien. O, por ejemplo, el contactólogo optómetra que desarrolla un sistema de adaptación especial para ciertos casos clínicos. Él debe especificar muy bien su diseño, pero si no lo protege, se lo pueden robar, se lo pueden quitar. Entonces esto es como muy delicado porque sí sucede mucho con algunos autores y con algunos conferencistas que se apropian de diseños de otros profesionales y no dan en la presentación no le dan el crédito al autor. Eso yo considero que es muy delicado y penalmente pues eso puede tener una repercusión grande si se produce una demanda. Pero para que eso sea válido se requiere que se tenga un registro de, por ejemplo, de ese diseño. Igualmente con la producción que se hace escrita.
en los artículos. Muchas veces vemos opiniones de ciertos autores y otros olímpicamente se copian esa opinión como si fuera propia. Entonces, desafortunadamente en nuestro medio, en América Latina, no tenemos mucha protección para este tema. Y a mí sí me parece pues que es como delicado un poco el manejo de esto. Las implicaciones legales que puede tener el apropiarse de lo que no es de uno, ¿no? En cuanto a escritos, en cuanto a diseños, en cuanto a formas de trabajar y atender a los pacientes. Todo esto está relacionado con un tema que muchos no manejamos y es el tema de la ética. Es que la ética no le permite a uno apropiarse de lo que no es de uno. Entonces, pero eso ya es algo personal, eso es de formación que se tenga. De manera que si hago una invitación grande a las personas que están interesadas en los aportes científicos para escribir artículos o para diseñar ciertas cosas, que sean muy prudentes en lo que están haciendo, y si van a utilizar algo que ha desarrollado otro colega, tiene que dar el crédito de ese colega o pedirle previamente su autorización para manifestar que usted va a utilizar lo que él hace, ¿sí? Es como mi opinión en este tema. Pero estamos entrando en un tema, me parece, José Joaquín, pues delicado, ¿no? No se oye, Joaco. Doctor Sergio, muchas gracias por su apreciación. La doctora Sandra, no sé si ya esté conectada para que nos dé las mismas apreciaciones, pero desde el frente en el que ella se desempeña, ¿no? Que es el frente académico. Bueno, Dale entrada, Sandrita, que se salió, por favor. Dale entrada. aló, doctora Sandra, ya. José, le realiza nuevamente la pregunta a la doctora Sandra, por favor. Listo. Doctora Sandra, desde el frente académico, la dinámica que quizás son los actores que más interés puedan tener en publicar, los docentes, los estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, en fin, de pregrado y de maestría específicamente, ¿qué responsabilidades les atañen con respecto a lo que son la cesión de derechos o qué representa esto? Para muchos es desconocido el tema de la cesión de derechos cuando se hace una postulación a una revista y en la configuración de sus documentos, ¿cuál es la importancia de todos estos protocolos de consentimientos informados, de aprobaciones de tribunales de ética y demás que se deben tener en cuenta para soportar ese documento que se está postulando? Doctora Sandra, ¿me oyó la pregunta? Hola. No, José, parece que tiene problemas. Bueno, perfecto. Lo que seguía después de la intervención del doctor Sergio Mario y la doctora Sandra, precisamente ya desde una mirada más holística, era precisamente el complemento del mismo tema por parte del doctor David Piñero para cerrar ese tema de estos compromisos. Doctor Piñero, ¿usted nos oye? José, al parecer el doctor Piñero se cayó porque no lo veo. De pronto alguien del comité editorial que pueda responder la pregunta mientras se conecta. Bien, con el cordial saludo, ¿tengo audio? ¿Cómo no? Sí, doctor Héctor. Doctor José Joaquín, doctor José Manuel, para todos un cordial saludo. Y de igual forma agradeciéndolos y felicitándolos, doctor Sergio Mario, a cada uno de ustedes y a los presentes en la sala virtual, por esta iniciativa tan maravillosa, de lo cual pienso que ya se va a dejar de escapar tanta producción intelectual de muchos de los que temerosamente no quieren de pronto reportar cosas que son aún más valiosas que un estudio de casos, que un estudio de cohorte, porque definitivamente en la universidad nos metieron el miedo a investigar. Simplemente yo quiero es invitarlos y decirles que investigar
Cualquier persona que tenga la pasión por desarrollar la investigación lo puede hacer. Paso 1. Paso 2. Para eso están las personas que en cierta medida estamos en la docencia y la investigación, que son un acompañamiento para cada uno de ustedes. Porque en lo que alcancé a escuchar al doctor Sergio Mario en los últimos 5 minutos, y me excuso por haber llegado tarde ya que tuve un inconveniente de última hora, pero efectivamente lo que más atañe a la investigación, independientemente del eje temático, es los derechos de autor, la no referenciación. Esto permite que cada uno de nosotros podemos revisar literatura, tener un reporte de caso, y la referenciación y la búsqueda tiene que ser muy meticulosa, ¿de acuerdo? Dar definitivamente esos derechos de postulación de algún artículo, de referenciación de alguno de los doctores previos, ya sea colombiano o internacional, para no tener inconvenientes. En otros términos es evitar el plagio, que es a lo que tanto estudiantes de posgrado, aún así también le evitan, porque el evitar el plagio es evitar compromisos legales en este momento. Pero eso no implica que metamos un poco de terror al tema. Yo pienso que la invitación a la investigación es maravillosa. Colombia se ha caracterizado porque tiene muy grandes investigadores, así como otros países de Latinoamérica, el mismo España, con el cordial saludo al doctor Piñeros, en el cual también estamos aprendiendo el día a día. Pero lo que sí es importante es que yo tengo pleno convencimiento de que cada uno de los colegas que estamos acá tenemos mucho por aportar. Uno se da cuenta en los congresos, en el ámbito cuando uno va a Córnea a aprender, a lentes de contacto a aprender, o a otras temáticas. Hay mucha producción intelectual por cada uno de nosotros los colegas. Pero, ¿qué pasa? Eso queda allí volátil, no queda explícito en un documento, no queda explícito en un libro, cosa que nos ha enseñado el doctor José Joaquín ya en casi 3 ediciones a nivel Colombia, y que mire que sí se puede. Entonces, la invitación es a eso. Vuelvo a reiterarles, a nombre del comité editorial, y más que acá estoy como un apoyo editorial, porque aquí realmente quiero es aprender de ustedes, pero sí que no nos sintamos solos, sintamos un acompañamiento desde la investigación, quitarnos un poquito esa cortina del temor a escribir. Hay veces uno tiene unos casos muy interesantes, los puede indagar, los puede referenciar con videos, con fotografías, con consentimientos por parte del paciente para utilizar su información, porque eso es parte fundamental, ¿sí? Los consentimientos informados de investigación. Y algo muy importante que retomo de la palabra de tu Sergio Mario, la parte de la ética y la bioética. Aquí no podemos olvidar eso. Y quiero que en eso sí tengamos muy claro el comité editorial. Vamos a ser un poco rigurosos en ese aspecto, sin ser tampoco extremos. Esos son 2 caminos diferentes. Uno puede tener rigurosidad en investigación, pero con una rigurosidad amable. De tal forma que nos sintamos acompañados para hacer un reporte, acompañados para hacer un buen artículo, una buena referenciación. Investigar realmente, cuando uno se mete en este lecho tan maravilloso de aportar académicamente, es una pasión mágica. Y este paisaje mágico, créanme que en el momento que usted hace su primer artículo, su primer reporte, ya es un reto para hacer el segundo. Entonces, mi doctor José Joaquín y cada uno de los miembros de este maravilloso grupo y esta idea tan bárbara para Latinoamérica y para el mundo, porque sé que esto ha tenido eco en muchos países, es una idea que ustedes la vinieron gestionando de tiempo atrás, y que simple y llanamente yo soy aquí un observador y de pronto en lo poquito que sé a colaborarles en la parte de investigación, pero que son cosas que a uno le llenan el alma de saber que existen colegas apasionados y que no quieren dejar morir la investigación en Colombia. Para finalizar, doctor José Joaquín y cada uno de ustedes, simplemente a nombre de Héctor Pérez, en lo que esté bien, les pueda colaborar desde la investigación, desde la academia, a los colegas que están conectados, empecemos a escribir, no nos dé miedo. Cambiemos ese gen que tenemos ahí expresado, en donde nos meten el terror por escribir. El buen investigador tiene que equivocarse. El mal investigador quiere no equivocarse. Nosotros tenemos que equivocarnos para saber que estamos haciendo investigación. Y de eso nos lo ha enseñado Albert Einstein, nos ha enseñado muchos de los grandes, y no decirlo allá tan lejos, sino no vas acá en Colombia, muchos investigadores, y para mí, yo sé que en esta sala hay más de un investigador de los cuales tengo que aprender mucho. Esa era mi intervención, doctor José Joaquín, doctor José Manuel, el panel que está acá virtual. Un abrazo
muy fuerte desde la ciudad de Medellín y estoy atento. Doctor Héctor, muchas gracias. Además de poético, muy cierto, muy certero su mensaje y con la venia suya y para respetar derechos de autor me apropiaré de esa bonita frase que utiliza, lo de la investigación sí que en efecto nos enseña y nos permite equivocarnos precisamente para saber que el conocimiento no está terminado, ¿no? Que es infinito y que tenemos que seguir navegando sobre él para llegar a otras latitudes. Entonces, muy buena frase y con su venia la vamos a utilizar más de uno, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ya para terminar. Doctor José Joaquín, la doctora Patricia García tiene la mano levantada. Ah, vale. Doctora Pati. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con algunos ya he tenido la oportunidad de felicitarlos y hablar de este gran proyecto de la revista. La verdad es que, pues sí, personalmente me encontraba un poquitico alejada de la optometría, pero para mi sorpresa en estos días de cuarentena que he vuelto a retomar el contacto con muchos de ustedes, me he encontrado con una realidad magnífica y una realidad que por lo bonita genera más retos, ¿sí? El grado de especialización que ha crecido en la optometría nos pone frente a estos retos de precisamente compartir el conocimiento. Y una de estas formas es a través de una publicación que nos está convocando a todos, ¿sí? Y que nos hace precisamente poder volcarnos, ¿sí? A ese cúmulo de experiencias que todos tenemos. Y uniéndome a muchas de las cosas que han dicho, me parece que un insumo muy importante para este grupo, ¿sí? Sería de pronto comenzar a gestionar una base de datos de todos aquellos colegas que, aunque sea una vez, hemos logrado publicar en una revista indexada, ¿sí? Porque esa experiencia de aunque sea una sola vez en una revista indexada, se constituye en una semilla y en un apoyo para aquellos que van a empezar a escribir. Entonces, no creo que sea difícil, ¿sí? A través de las publicaciones que hay en las universidades, a través de la información que está en Colciencias, como empezar a indagar, ¿sí? Y hacer como esa masa crítica, ¿sí? De colegas que aunque sea en una oportunidad, tuvimos la posibilidad de que una revista indexada nos recibiera una publicación. Y yo sé que hay muchos colegas que lo han logrado. Y esos son los primeros llamados a apoyar este tipo de proyectos. Entonces, y fuera de eso, para generar como una línea base, en el sentido de que la métrica es muy importante, ¿sí? Y si queremos a 10, a 15 años, saber cuál ha sido el aporte de esta publicación, poder tener cuál era el estado del arte, ¿sí? De la optometría, en términos de publicaciones, en el momento en que nació esta publicación. Entonces, con mi mayor apoyo y con lo que pueda ir en medio de mis posibilidades ayudarles, cuenten conmigo. Excelente, doctora Patricia, y usted también con ese perfil de emprendedora que tiene y con cosas que hemos estado hablando privadamente que nos ha ofrecido amablemente para la revista, pues seguramente caminaremos juntos en este trasegar y serán muchas las cosas buenas que podamos hacer con los emprendimientos que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Con esto estamos llegando al final de la presentación. Quizá el tema de hoy era ambientar un poco lo que es esta vocación de la revista de cara a esta convocatoria que se abrió el pasado 30 de junio. Ha habido en este momento más que postulaciones, ha habido una acogida impresionante de personas preguntando, sumándose a la iniciativa. Postulaciones no han sido muchas realmente, tenemos todavía hasta el día 8 de agosto. Las dinámicas nos irán diciendo si vamos a mantener fija la fecha de cierre de la convocatoria según el material que llegue postulado o si eventualmente hay que modificarla. Pero lo interesante en este momento de nosotros, los dolientes de la revista, es precisamente lo que han dicho los panelistas en la tarde de hoy, es motivar a los estudiantes, motivar a los colegas, motivar a los estudiantes de posgrado y más aún a los profesionales en ejercicio de la contactología especializada a que nos presenten sus trabajos. Nosotros tampoco nos las sabemos todas. Nosotros tenemos un equipo de apoyo que nos está ayudando precisamente
a orientar a todos estos autores que puedan estar interesados, y retomando las palabras del doctor Héctor Pérez, seguramente cuando nosotros postulamos la primera vez y publicamos la primera vez, no teníamos un documento perfecto, pero siempre encontramos en el camino personas que nos llamaron y que nos ayudaron a consolidarlo para al menos darnos esa confianza inicial que nos permitió ya después ser un poco más autónomos en la escritura y en la publicación. Entonces es como un compartir de esa experiencia y rompiendo un poco ese paradigma de miedo a la publicación. Ayúdennos por favor a difundir mucho la convocatoria. La revista está abierta, estamos dispuestos a apoyarlos con sus documentos, y si no nos sabemos la respuesta, tenemos un equipo de apoyo maravilloso que desde ya se nos ha unido. Entonces aquí están las puertas abiertas para eso. Dicho eso, ya vamos cerrando el tema con datos generales, con avisos parroquiales. Qué pena, lo puedo interrumpir, no tengo habilitada a levantar la mano, no. Doctora Sandra. Qué pena con ustedes, mi internet ha estado terrible el día de hoy. Quería comentarles un poco lo que nos mencionaba el doctor Piñeros del consentimiento informado. Dentro de los documentos que nosotros les hemos compartido también les llegará la información de la ley, la resolución 8430, que es la que nos rige Colombia, que nos dice cómo investigar en seres humanos, los criterios que tenemos que tener en cuenta para que ustedes lo tengan en mente a la hora de someter sus postulaciones acá en Colombia. En cuanto a la afiliación, y me perdí un poco en el momento que estaban mencionando el tema de la citación y cuando se va a hacer todo lo de la cesión de derechos de los autores, es importante también que ustedes, cuando sometan sus trabajos, nos puedan hablar sobre el proceso de afiliación que ustedes tienen, si es a una universidad. El doctor Leonardo nos compartía que hace sus proyectos de investigación o sus reportes de casos en la clínica de Clofán. Pues es importante también saber todo y que tengan en cuenta las afiliaciones a las que ustedes pertenecen, las instituciones. Y todos estos documentos del tema de la investigación, de consentimiento informado, de la resolución, pues todos ustedes lo encontrarán en el drive que el doctor José Joaquín les ha compartido. Perfecto, colegas, muchas gracias, doctora Sandra, muy amable. Colegas, miren, tienen un link en la línea de chat, acaba de publicarlo el doctor José Manuel a las 3:21, que es el link de suscripción para quienes deseen. Hasta ahora tenemos un grupo pequeño, pero esto va en un rápido crecimiento. Este link es de uso libre, nos pueden ayudar por favor a divulgarlo, y es para preguntarle a las personas a quienes les llega si quieren ser suscriptores de la revista, que la información se va a utilizar únicamente con los fines de habeas data, con los fines identificados que son de hacerle llegar el número de la revista publicada o notificaciones importantes solamente, para que por favor lo diligenciemos y desde ya empecemos a consolidar esa base de datos de suscriptores de la misma. Aspiramos llegar a tener miles de suscriptores en toda América Latina, pero con el concurso de nosotros desde nuestras trincheras, con nuestro grupo de influencia, con nuestro equipo de trabajo, seguramente lo haremos posible, y también será un poco más, digamos que favorable para todo el andamiaje de la revista, pues tener un número grande de suscriptores para la convocatoria a las actividades que más adelante pensamos ya formalizar y que se están discutiendo en el comité editorial, directivo, relacionadas con cursos de capacitación, con foros, con seminarios, con otra serie de actividades en buena hora, evocadas en el grupo director, porque la revista va a tener un objeto social. Además de generar este impacto científico y gremial, en algún momento tenemos pensado hacer una serie de actividades dirigidas a estudiantes, de privilegios en eventos, en capacitación y demás. Entonces, en el fondo, hay varias iniciativas que acompañan a la revista. Una, simplemente, que es la fachada y es la principal, es la publicación. Pero este crecimiento de la base de datos realmente nos va a permitir impactar mucho más allá de la divulgación del conocimiento en otras esferas bien interesantes. Bueno, dicho esto, pues ya nos queda solamente por recordar, no vamos a ahondar mucho porque estos ya son tecnicismos que serán objeto de otro espacio de nuestra educación continuada en Contactology. Esos temas fueron propuestos por la doctora Patricia Durán, que nos acompaña aquí en el chat. Ella trabaja
tampoco necesita presentación, ya está con la maestría y con posgrados en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador. Ella nos hablaba de un tema que sabíamos que no íbamos a poder agotar hoy, que es el tema de la citación, y haciendo referencia precisamente a los derechos de autor, la citación que vamos a adoptar, que es la de las ciencias de la salud, citación Vancouver, y bases de datos y de consulta. Les recordamos que la convocatoria abrió el martes 30 de junio, me perdonan ahí no de julio, se abrió el 30 de junio y se cierra el próximo sábado 8 de agosto. Es imperativo que difundamos todo el material que hemos puesto a disposición del comité editorial, que lo difundamos, que lo viralicemos, ahora que está de moda más que nunca el término viralizar. Lo que son las normas de los autores, la carta de cesión de derecho de publicación y demás, donde también se hace referencia a su público destinatario, con quién deben comunicarse para la postulación de artículos, cuáles son las herramientas que les ofrecemos, cómo los podemos ayudar, pero es ayudarnos a divulgar mucho la convocatoria porque realmente queremos que la afluencia de artículos y de postulaciones sea masiva. Habrá un primer filtro donde se van a sacar o a seleccionar aquellos documentos, por supuesto, que tengan un poco más de pertinencia y que estén algo más elaborados por temas de agilización de la edición de la revista. Y este es el correo en el que vamos a centralizar toda la recepción de documentos, de postulaciones. Dice, se llama editor Kalogy, que es keratology, @clinicvoice.com. Con esto terminamos la presentación, colegas. No sé si alguien... José, sí, José, el doctor Sergio Mario quiere decir algo, entonces le abrimos el micrófono al doctor Sergio Mario para que intervenga. Vale. Muchas gracias, José Joaquín y José Manuel. Simplemente quiero hacer un llamado muy especial, y esto es una apreciación muy personal que tengo. Los que estén interesados en compartir el conocimiento a través de un artículo escrito, a través de la presentación de un caso, o los que están involucrados en la docencia, les hago un llamado muy importante, y es que lo que usted ha encontrado como profesor, como investigador, como profesional, lo debe compartir con generosidad. ¿Y qué es generosidad? Es dar todo lo que usted sabe. Usted no se puede guardar un pedacito allá de lo que sabe y enseña una partecita nada más. Si usted es de los que piensa así, no escriba, no sea profesor, no enseñe. Lo más bonito de enseñar y ser docente y de compartir y de escribir es que los demás lo reciban, pero ese que recibe debe tener la posibilidad de superarlo a usted en lo que usted está proponiendo. Entonces, es un punto muy importante en cuanto a ser generosos con el conocimiento. No se guarden nada y verá que todo va a salir magníficamente. Esto es como un llamado muy especial que siempre hago a mis colegas que enseñan, a mis alumnos. Entonces, esta revista es un medio para compartir generosamente. Gracias, José. Doctor Sergio Mario, qué palabras tan pertinentes y tan bonitas, porque y si hay alguien que sea ejemplo de esa generosidad es usted mismo. Excelente. Entonces, recibimos de usted ese consejo y ojalá que todos lo tomen igual, porque pues, hemos visto en usted ese docente limpio de todo egoísmo, ¿cierto? En materia de conocimiento. Entonces, muchas gracias por esas palabras. La doctora Patti Dena tiene la mano levantada. Doctora Patti, bienvenida, qué gusto saludarla. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos, verdad? Claro, yes. Sí. Ok, se escucha claro. Bueno, primeramente, pues, felicitarlos por esta iniciativa, ya que últimamente, pues, encontramos referencias bibliográficas científicas a nivel en inglés o en portugués, y hay mucha escasez en español. Esa es una de las partes más importantes que veo yo, que no hay tanta difusión, o la mayoría de los científicos no quieren escribir
pues sus notas científicas, ¿no? Y también, no nada más creo yo que debe de ser puros artículos, bueno, sí son artículos científicos, pero más allá de eso, también se puede invitar a los colegas a que ellos también en la revista tengan, por ejemplo, videos de aprendizaje, o sea, que se trabaja con ellos con mucho tiempo y que sean verificados, o sea, sus videos de aprendizaje, ya sea pues de los optometristas, las clases virtuales que también se están dando hoy en día, ¿sí? En las universidades, que eso también parte pues de una revista científica. Las patentes también, invitar a todos aquellos colegas que tienen alguna patente que publiquen ahí en la revista científica. Bueno, ya mencionaba las fotografías, también los casos clínicos que cada uno desempeña desde su trinchera, ya sea en la universidad. Los ensayos clínicos muy importantes porque hay bastantes, pero no tienen esa divulgación. Las revisiones bibliográficas también, los resúmenes, como comentaba por ahí el doctor de España, los libros, las personas que publican también, incluirlos precisamente en esa revista. Algunos que hayan aportado simuladores, no sé, en el área del ámbito de la optometría, proyectos de emprendimiento también, ya sea el producto y el servicio que estén elaborando. Eso también es muy importante que se le dé énfasis. Y pues bastantes cosas, no nada más yo pienso que no nada más es la escritura, o sea, lo que vamos a investigar, sino más allá. Y otra cosa que también yo veo sería muy bueno que se hiciera o se elaborara como un entrenamiento de taller científico para todas aquellas personas, porque muchas veces muchas personas no saben cómo elaborar un portal científico, vamos, de lo más sencillo a lo más complicado. Y eso también se requiere. Nosotros, por ejemplo, aquí en México se está trabajando en eso, de talleres de científicos para que los mismos docentes sepan hacia dónde se tienen que dirigir. Yo, por ejemplo, estuve esta semana trabajando precisamente ahí en su país, fue en Cartagena, en Colombia, de cómo ellos estaban elaborando su revista, bueno, no, sus cuestiones científicas, y muchos de ellos me di cuenta que no sabían cómo llevarlo a cabo. Entonces, esa parte también es muy importante que todos los optometristas sepan cómo llevar ese camino, llevar un taller de elaboración pues sí, de publicaciones científicas y todo lo que pueda llevar en ello. Eso es lo que yo considero, pues también los felicito, como les dije, pero también se necesita como que educar más, o sea, dar más aprendizaje y que no tengan miedo a hacer este tipo de publicaciones, ya sea en una revista científica o en otras partes del mundo, o sea, que se conozca lo que están trabajando y que no sean tan celosos y que no sean tan que digan, no, esto es para mí, yo me voy a quedar con él. Pues no, porque eso, ¿de qué nos va a ayudar si esa persona se queda con lo que tiene y no lo difunde? Esa es mi aportación. Gracias. Excelente, doctora Patti. Mire, yo quiero, antes de darle la palabra al doctor Jorge, que está que levanta la mano, recoger lo que usted acaba de decir, doctora Patti Dena, y el doctor Sergio Mario, con respecto a esa generosidad del conocimiento. Y es que en el mismo grupo de dirección de la revista, tacha, me pone en falla, en el mismo grupo de divulgación de la revista, hemos visto algunos de los aspectos que usted generosamente complementa, doctora Patti. Usted nos abrió la baraja, nos dio otros elementos que sinceramente no estaban en el radar, como los temas de innovación, de patentes, de todo esto. Y magistralmente, pues el doctor Jorge, que es el director de la revista, ya en una reunión lo puso en discusión, y precisamente la naturaleza de virtualidad de la revista nos va a permitir y nos ha puesto a estudiar, de hecho, y a gestionar y a averiguar y a entendernos con personas
expertas en sistemas, con ingenieros, con personas expertas en publicación de revistas virtuales, de bases de datos, porque a diferencia de las revistas que conocimos nosotros durante nuestra formación, que era la revista de papel, que llegaba cada 6 meses y a veces no llegaba, que la distribución era física y era costosa y era dispendiosa, pues precisamente este medio, para no ir muy lejos, el simple hecho de que estemos reunidos acá, qué sé yo, 5, 6, 7 países en una sala virtual, pues ya nos está abriendo muchas perspectivas y nos está ampliando esas posibilidades de impactar, ¿no? Entonces, en buena hora, pues estamos en sincronía y la doctora Patti, que trabaja con la Universidad de Aguascalientes, con la UACJ en México, y que su fuerte es precisamente la innovación y el emprendimiento y los laboratorios de innovación, pues nos está dando un poco más de luces. Y doctora Patti, sí lo estamos, muchas gracias por su aporte, tomamos nota y seguramente usted nos va a estar acompañando en eso. Le agradecemos su interés primero de estar acá y esos aportes que nos está brindando. Bueno, muchas gracias. Doctor Jorge, usted que estaba que se hablaba. Están saliendo letreros. Sí. No, como para terminar, quería compartirles una frase. Apolo era considerado como el dios de la medicina y dispensador de las enfermedades. Ambas cosas constituían en un principio la misma profesión y todavía sigue ocurriendo lo mismo. Esa es una frase de Jonathan Swift, que era un escritor satírico irlandés, el famoso autor de Gulliver y todas las aventuras de Gulliver. Y mire que es algo tan real, y eso es una de las cosas que una revista como esta logra. Si yo tengo el conocimiento, ocurre algo y lo empiezo a compartir, dejan de ocurrir muchas cosas que gracias a la investigación, el caso que compartió alguien, la investigación que hizo aquel otro, y todos vemos que estaban mencionando nosotros los docentes, conocemos a muchos estudiantes que tienen temas y artículos maravillosos. Entonces, la invitación es que necesitamos hacer crecer nuestra profesión, que no ocurra eso de que no le taparon al niño de meses el ojito un mes y resulta que le creamos una ambliopía iatrogénica de la que va a ser más difícil recuperarlo que antes de que tuviera el otro problema, ¿cierto? Y cosas por el estilo, como cuando se utilizaba, por ejemplo, hipocorregir la miopía para que, esperando que no avanzara, y cosas de esas. Esos errorcitos en una publicación se logran evitar porque se masifica la solución o el problema que se detectó, se masifica como el conocimiento para no volver a incurrir en ese problema, ¿cierto? Entonces, es una invitación a todos ustedes para que, uno, estimulemos a esos estudiantes que conocemos, que son excelentes y que ya tienen algo cuadrado, listo, lo ayudemos y lo motivemos para que publique. Dos, todos conocemos colegas que a veces uno necesita impulsarlos y motivarlos para que publique también. Los invito, cada uno de nosotros invitamos siquiera uno, va a haber mucha gente para este primer número. Tercero, nosotros mismos, ahí yo veo la calidad de los que estamos aquí reunidos, excelentes personas, todos los conocemos, sabemos que tienen casos, tienen estudios, tienen diferentes cosas, los invitamos también a que lo hagan. Y por último, algo que nos caracteriza y nos va a caracterizar siempre como Contactology es que vamos a llevar de la mano al que tiene su producto que todavía está a punto, pero le falta algo. Eso es como uno de los plus que va a tener esta revista. Entonces, cordialmente invitados a que lo hagamos y ocurra eso, que no sea como dice Jonathan Swift, no, que necesariamente todos podamos al máximo dar lo mejor sin incurrir en problemas y daños, más en cuestiones como contactología y ahora que está de moda todo el proceso de la miopía. Ustedes miran pacientes que les van llegando y ven que no es mentira. Uno dice, uy, aquí mi colega de pronto se le fue la mano en aquello, de pronto le faltó ofrecerle aquello otro, es porque quizás no conocía lo que usted ya conoce. Si masificamos esto, ya no va a ocurrir. Entonces, una invitación a todos y gracias por los excelentes
palabras, conocimiento y lo que han compartido aquí hoy. De la altura de ustedes, doctora Sandra, el doctor Piñeros y doctor Sergio Mario, doctora Patricia Durán, pues cada uno, doctor José Guerrero. Muchas gracias y vamos para adelante con un proyecto desde el que ustedes son, los he dicho desde el principio, son la parte principal, ustedes son el objetivo. Muchas gracias. Doctor Jorge, muchas gracias por sus palabras tan generosas. Colegas, hemos llegado al final, no sin antes abrir el micrófono a quien quiera hacer algún último aporte. Mientras tanto, irles pues agradeciendo el preámbulo de la despedida, irles agradeciendo. No podemos dejar de estar felices porque cada vez que nos reunimos ya hay un paso más adelante en el proceso, ¿no? Esto comenzó con una reunioncita de 2, 3, 4 colegas en Medellín. Ya estamos en México, mire, ya estamos en Argentina, ya estamos en España, ya estamos en todos lados. Ya hay un compromiso, dice jocosamente el doctor Jorge en una de las reuniones de trabajo, dice, ni modo de echar para atrás porque qué oso, ¿no? A estas alturas ya es mucho el trabajo que hay acá. Entonces, colegas, bueno, se vienen construyendo cosas cada vez más concretas en la parte de gestión de la revista, de gestión administrativa. El doctor Jorge está como un fosforito, él va adelante, nos está guiando y haciendo una cantidad ya de tejido de trabajo con actores de la revista y externos. De igual manera, quienes están comprometidos en el equipo editorial estamos haciendo lo propio y cada vez más motivados por la respuesta, por la sumatoria de contenidos y más allá de retórica. Más allá de retórica son cosas que ya son demostrables, que ya tenemos construidas, pero que en este momento nos obligan a dejar un poco el romanticismo. Yo sé que todos estamos enamorados del proyecto, pero hay que ir a lo concreto. En este momento estamos en convocatoria, estamos en acuartelamiento de primer grado. Cada día que pasa es un día menos para la recepción de los documentos. Agradecemos enormemente a todos que nos ayuden a difundir el material, los contactos de la revista, el correo electrónico de recepción. Nosotros estamos en completa disposición de recibir desde un documento al que le falta mucho trabajo hasta uno casi elaborado para en su justa proporción remitirlo con las personas que nos están apoyando y que nos pueden ayudar a llevarlo a puerto seguro, a su concreción y a su publicación. Entonces, colegas invitados a la convocatoria, ustedes también a postular y a ayudarnos con toda esta divulgación de capacitaciones y todo que seguramente van a ser periódicas, porque eso es un trabajo que crece y las conclusiones que quedan de estas reuniones, cada vez que nos encontramos es que hay más cosas por hacer, ¿no? En ese orden de ideas, pues el tema ha sido agotado y creo que hemos llegado al final. José Manuel, Jorge, si tienen algo más que sumar. Hombre, José, no, creo que fue una jornada muy enriquecedora. Los panelistas siempre a la altura. El doctor Piñero, pues agradecemos porque la diferencia de horario en España, pues a las 2 de la tarde son las 9 de la noche y seguramente estaba en actividades familiares hoy sábado y dedicó su tiempo para estar con nosotros. Al comité editor también muchas gracias por el apoyo y a todos los participantes porque sabemos que es un día para muchas personas de trabajo, un sábado en la tarde y conectarse a veces no es fácil, pero estuvieron aquí interesados y eso es lo que nos anima y nos motiva a seguir adelante. Entonces, muchas gracias de verdad. Y bueno, aquí seguiremos dando lora, como dicen por ahí, buscando siempre el beneficio del gremio, el beneficio de la profesión y el crecimiento continuo de esta profesión. En eso estamos y seguiremos andando en ese camino. Muchas gracias a todos. No sé si la doctora Sandra quiera decir algo, el doctor del comité editorial, la doctora Patricia, el doctor Leo, algo adicional. No, yo sí quiero decir algo. Tenemos mucho trabajo, pero hay que hacer una serie de seminarios en la parte de escritura y yo creo que ese es un paso que David Piñero nos puso ahí interesante y demás que tenemos que nosotros desarrollarlo para animar a la gente a que pierda el miedo y para poder recibir material también para la revista, digamos, hacer como diría yo, como una escuela de escritura. Se puede hacer algo así.
que sea una, dos o tres webinars, y irlo haciendo durante algún tiempo para que la gente en Latinoamérica se anime y particularmente perdamos el miedo a hacer la publicación de nuestros hallazgos clínicos o de las investigaciones que tengamos que hacer. Así es. Amén. Muchas gracias, Leo. Feliz tarde para ustedes. Colegas, muchas gracias a todos. Les estaremos anunciando el próximo encuentro. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buen fin de semana. Sí, una feliz tarde para todos. Nos Amén. vemos en Perú ahora más tarde, José. Vale, listo.